Buen día. Estoy teniendo problemas con la cámara. Voy a ver si puedo solucionar. Ahí sí. Se movió mi camarita. ¿Cómo están? Hola Montserrat, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿todo bien y vos? Muy bien también. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos, ¿sí? Para que ingresen más participantes y ya vamos a iniciar. Montserrat, postulante de psicología. ¿Qué tal las otras asignaturas, Montse? ¿Qué dijiste, profe? No te escuché bien. Sí, ¿cómo te van las otras asignaturas? Digo, veo que estás para Ah, psicología. sí, bien estoy. Repaso todos los días y eso, así que Qué sí, bueno, bien. porque en psicología siempre se presentan muchos Sí, postulantes. Sí, así es. Hola, Yara. Yara Día. Zorrilla. Buen ¿Qué día. tal? Sí, Todo Yara bien, también profe. está. Qué bueno. Yara también está para psicología. Sí. Excelente. Ya voy a tener, cuando se reciban, ya voy a tener con quién consultar entonces. Bueno, vamos a iniciar. Espero que vayan ingresando las demás participantes. Hoy tenemos 2 temas que tenemos que desarrollar y hay un tema que yo voy a dejar a cargo de ustedes, que lo estudien, hagan una autogestión porque nuestro programa es extenso. Tenemos que ir distribuyendo un poco, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, voy a iniciar. Si me puede habilitar para compartir pantalla, por favor. Acá me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir, dice. Ah, ahí sí. Ahí está, profe, ahí está. Dale, muchas gracias. Vamos a ver con cuál comenzamos. Vamos a comenzar con uso de letras. ¿Sí? En la unidad 2, en el tópico 2 que estuvimos ya desarrollando el viernes pasado, estuvimos trabajando el abecedario, el sistema consonántico, la acentuación, sistema fonológico, las sílabas, las clases de sílabas, hiatos, diptongo, triptongo. Y en ese mismo tópico, que es el 2.2, tenemos también la sección de ortografía, ¿sí? Que es una disciplina de la lengua, de la lingüística, que se encarga de las normativas ortográficas, ¿sí? Entonces vamos a ver a grandes rasgos el uso de las letras, que es lo que yo quiero encargarles a ustedes, que lo lean, porque es lectura, y preparen sus resúmenes, ¿sí? Que está en este material. Y también les voy a compartir, acá está un enlace del Drive, de donde van a poder descargar ustedes la ortografía de la lengua española, ¿sí? La ortografía, la que es la ortografía completa. Acá yo tengo, esta es la básica, es de ortografía, esta es la básica de la gramática, ¿sí? Pero el manual completo tiene más de 700 páginas, así que ese manual es lo que les comparto, que ustedes van a poder descargar, y les voy a ir diciendo las páginas para que ustedes vayan marcando para poder profundizar ese tema, ¿sí? Les voy a mostrar un ratito cómo es ese manual.
este. Así es la tabla. Vamos a bajar un poco el porcentaje para que puedan ver todo. Ortografía de la lengua española de la Real Academia. Esta es la edición del 2010 en donde están todas las actualizaciones. Hay varias actualizaciones de la ortografía. La recomendación por eso es que ustedes consulten las dudas de acentuación, de uso de las letras, de la escritura, de los géneros gramaticales, que consulten en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Les voy a mostrar también cómo van a poder ingresar aquí. Bueno, este material de 766 páginas, ustedes lo van a poder descargar del enlace que les mostré. Hay una página 69. Les voy a mostrar acá. Tenemos, por ejemplo, el sistema ortográfico del español. Y acá tenemos la representación gráfica de los fonemas, el uso de las letras o grafemas, ¿sí? Este es el uso de las letras. A partir de la página 70, entonces ustedes van a poder estudiar y profundizar el uso de las diferentes letras, en especial aquellas letras que presentan dificultades, ¿sí? La B larga y la B corta, la G y la J, ¿sí? La S, la SZ y sí, la SC y la Z, que nosotros en Paraguay pronunciamos todo de la misma manera, por eso de oído no vamos a poder diferenciar las pronunciaciones, los fonemas de esas letras, porque pronunciamos de la misma manera. Así que les pido que lean y puedan hacer sus esquemas con las palabras, las excepciones, ¿sí? Para tener en cuenta e ir fijando. Bueno, entonces este enlace les voy a dejar en el PowerPoint que les voy a compartir en el Drive de ustedes, ¿sí? Acá van a encontrar el enlace para descargar. Página 98, entonces, uso de las letras, que son los fonemas. Cada fonema tiene un grafema, ¿sí? Y hay fonemas similares en el abecedario, en el alfabeto español, así como la B corta, la B larga. Uso de la B larga, por ejemplo, este les voy a leer y después ya les voy a dejar para que ustedes puedan desarrollarlo. Cuando precede a otra consonante, por ejemplo, abdicar, abnegar, amable, excepto ovni. En posición final de la palabra, club, snob, después de la sílaba tur, disturbio, perturbación. Después de las sílabas iniciales con H, A, E, I, U, aba, hebilla, hibisco, hubo, excepto hebea. Después de las sílabas iniciales ra, ri, ro, ru, rabadilla, ribera, robar, rubio. Cuando la palabra se forma por abo y abu, abocarse, abulia, excepción abocar con B corta, ¿sí? Cuando las palabras inician con al y ar, por ejemplo, alba, árbitro, excepto Álvarez, alveo o alveolo y albino, ¿sí? Y así van a ir encontrando en este Power, que se titula luego uso de las letras, para que puedan ir viendo ejemplos, para que puedan ver también la normativa, ¿sí? Todas las palabras terminadas en bilidad, todos los sustantivos abstractos terminados en bilidad, se escribe con B larga. Amabilidad, responsabilidad, excepto movilidad y sus derivados, ¿sí? Así que esas excepciones también lo que ustedes tienen que ir marcando para que puedan identificar cuando es el uso correcto o el uso incorrecto. Acá tienen las letras G y J, también para ir estudiando. Como les digo, esto yo les voy a dejar a ustedes para que
hagan un resumen, tengan sus listas de palabras, más esas palabras que no usamos mucho en nuestro contexto cotidiano, y esas palabras que tenemos mal registradas en nuestra cabeza, ¿sí? Que insistan en eso, por favor. Sí, vamos a desarrollar la homonimia que está en el mismo tópico, está en la unidad 2, 2.2. Vamos a trabajar palabras homónimas, homófonas y homógrafas. Y también vamos a trabajar las paronimias, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada una de estas. En realidad ya vamos a hacer un repaso porque estos son temas que se desarrollan en la primaria y en la secundaria, ¿sí? Veo que ya ingresaron casi todos. Buen día Belén, buen día Natalia. Todavía no les saludé a ustedes. Buen día, profe, ¿cómo estás? Muy Buen bien, día, muy bien. profe. Bienvenidas. Bueno, vamos a desarrollar entonces la homonimia. Acá tenemos una imagen. Dice así el breve diálogo. Usted no nada, le pregunta. Es que no traje el traje, le responde el señor, ¿sí? Acá tenemos dos palabras, cuatro palabras en realidad, se escriben con las mismas letras, se pronuncian de la misma forma, ¿sí? Pero tienen significados diferentes, porque corresponden a etimologías diferentes, ¿sí? Entonces, acá para la interpretación vamos a tener en cuenta siempre el contexto. Según el primer globo de diálogo dice, usted no nada. La primera palabra, la primera nada sería de nadar, ¿sí? Del verbo nadar. Y la siguiente nada es del adverbio de negación, ¿sí? Así que son dos palabras escritas de la misma, con las mismas letras y se pronuncia de la misma manera, pero tiene significados diferentes. ¿Cómo ustedes van a darse cuenta que corresponde a significados diferentes y va a ser el contexto que determine eso? ¿Sí? Así que cuando ustedes lean ejercicios sobre estos temas, tienen que atender bien el contexto, ¿sí? En el siguiente globo, que es de respuesta, el señor le dice, es que no traje el traje, ¿sí? La primera palabra traje es de traer, del verbo traer, ¿sí? Que está conjugado en el pretérito perfecto simple, ¿sí? Yo traje, tú trajiste, él trajo. Y la siguiente palabra es traje de ropa, de vestir, ¿verdad? En ese caso se refiere al traje de baño, que por eso no nada, ¿sí? En la siguiente viñeta tenemos, dice, abuelo, ¿cómo comes con la dentadura nueva? Le pregunta a la nieta al abuelo, ¿sí? Y en el siguiente globo le responde el abuelo que ¿cómo? También vemos acá el caso de homonimia, ¿sí? Tenemos como de pregunta, que es un adverbio de modo. La siguiente palabra como es del verbo comer, ¿sí? Y después ya se hace un juego de palabras entre adverbio y verbo comer, ¿verdad? De eso se trata prácticamente la homonimia a modo de ejemplo para iniciar. La homonimia se vuelve a dividir en homógrafos y en homófonos, ¿sí? Vamos primeramente a leer la definición de la homonimia y luego veremos esa clasificación. La homonimia es la coincidencia formal de dos palabras originalmente distintas etimologías, ¿sí? Tiene distintas bases de distintos lemas en la palabra, ¿sí? Que por azar han llegado a la coincidencia manteniéndose la diferencia de significado, ¿sí?
La homonimia se vuelve a dividir en homófonas, en palabras homófonas y en palabras homógrafas, ¿sí? Las homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido, la misma fonética, pero se escribe diferente, ¿sí? Solamente en el sonido percibimos la igualdad. Acá tenemos una imagen. Vemos la palabra hola con H, que es saludo. Dice, hola Sam, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Sí? En el contexto sabemos que hola de saludo se escribe con H, ¿verdad? Sin embargo, al lado tenemos otra imagen de hola. Y dice, me gustan las olas grandes para surfear. ¿Sí? Son olas del río o del mar. Así que el contexto va a determinar si esa palabra hola que suena de la misma manera se va a escribir con H o sin H. ¿Sí? El otro ejemplo es bello con B larga, que bello amanecer, y bello con B corta, que es del vello, del pelo que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Él tiene muchos vellos en el pecho. Entonces, el contexto va a determinar si esa palabra que suena de la misma manera se va a escribir con B larga o con B baja. ¿Sí? Las palabras homófonas son aquellas que tienen igual sonido, pero adquieren diferencias en la escritura y también en el significado. Tenemos otros ejemplos acá. Abrazar y abrazar. ¿Sí? Abrazar hace referencia al uso de las brasas para asar un alimento, ¿sí? Y abrazar con Z es del abrazo, de darse un abrazo. Ético y ético, ¿sí? Ético con H, que es la ciencia que estudia los hechos morales, y ético con H, que tiene otro significado. Acervo y acervo, ¿sí? Vaca y vaca, varón y varón, ¿sí? Varón que hace referencia al género masculino y varón que es un título nobiliario. Así que estas palabras van a anotar y van a buscar qué significa para poder ir haciendo su resumen. ¿En dónde van a buscar los significados? Ahora les voy a mostrar un ratito. Voy a dejar de compartir esto y les comparto la página para que puedan con toda la confianza buscar aquí los significados de las palabras, las diferentes acepciones que puede llegar a tener una palabra, la escritura correcta, el género. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? ¿Es la pantalla? Sí, profe. Sí, bueno. Seguramente que algunos de ustedes ya conocen. Esta es la página de la Real Academia Española. La Real Academia Española tiene varios materiales. Y la página del diccionario es bleRae.es, que les voy a compartir ahora mismo en el chat. ¿Sí? Así que anoten esto. Ya les voy a compartir. Anoten esta página y en esa página es lo que van a buscar los significados, ¿sí?
¿Dónde van a colocar la palabra? Acá. Acá yo coloqué la palabra ético con H y acá sale cuál es su etimología. Hay muchas informaciones. ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es la categoría gramatical de la palabra? ¿Sí? Si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio, si es un pronombre. Entonces, esa información ustedes también van a encontrar. En este caso es un adjetivo. Y dice que es físico, que parece, a ver un poco, ético. Vamos a buscar esta palabra. Por ejemplo, acervo, que es otra de las palabras que tenemos en la homonimia. Acervo es un sustantivo masculino. Cuando es sustantivo, directamente muestra el género del sustantivo. Si es una M, es masculino. Si es una F, es femenino. Si es una A, MB es ambiguo, ¿sí? Que admite los dos artículos. En este caso, acervo es un sustantivo masculino y significa conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia. Así dice en su primera acepción, ¿sí? Y acervo, con B larga, acervo con B larga es áspero al gusto, es un adjetivo. También se puede usar en el sentido connotativo, en el sentido figurado, que puede ser cruel, riguroso o desapacible, ¿sí? Así que ese ejercicio yo les recomiendo que hagan con las homonimias, sean homófonas, homógrafas o parónimas también, ¿sí? Para que puedan ustedes tener en su columna cómo se escribe y cuál es el significado. Porque si ustedes saben cómo se escribe, pero no saben cuál es el significado, entonces no van a poder identificar en el contexto qué palabra se usa correctamente, ¿sí? Entonces anoten en su celular o en su cuaderno la página, y en esa página, esa es el diccionario de la edición número 23, que es la última edición de la Real Academia Española, que está en línea, ¿sí? Con todas las actualizaciones, tanto de la gramática como de la ortografía. Así que ese va a ser el diccionario recomendado. Bueno, continuamos entonces. Van a hacer ese mismo ejercicio con abrazar y abrazar, ético, ético, acervo, acervo, vaca, vaca, varón, varón, ¿sí? Y avanzamos. Acá tenemos la palabra homógrafa. Tenemos una lámina que era muy chiquitita y me salió muy pixelada, pero creo que de igual manera se puede ver. Acá tenemos papa de su santidad, que es el pontífice, y papa, que es la hortaliza, ¿sí? De la cual hacemos el puré y muchas otras comidas. Se escribe de la misma manera, se pronuncia de la misma manera, ¿sí? A estas clases de palabras le llamamos palabras homógrafas, que están dentro de la homonimia. Lo mismo sucede con llama, el animal que abundan en el altiplano de Perú, Bolivia, y llama del fuego, ¿verdad? Se escribe de la misma manera, se pronuncia de la misma manera. Ni siquiera el acento difiere, ¿sí? Ni siquiera la sílaba tónica difiere. Después tenemos otra palabra que es botón, con B larga, botón que usamos para cerrar, para prender, cerrar la ropa, y botón que es el personal de algún hotel o de algún establecimiento que recibe a los visitantes, ¿sí? Gato es la herramienta que se usa, creo que para levantar alguna parte del auto, y el gato que es la mascota que generalmente tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, estas palabras se escriben de la misma manera, se pronuncian de la misma manera. A esto le llamamos homógrafos o palabras homógrafas, y el contexto es el que va a determinar en qué sentido se utiliza, ¿sí?
Son aquellas palabras que adquieren igual sonido e igual grafía, pero poseen diferentes significados, ¿sí? Porque corresponden a etimologías diferentes, ¿sí? El contexto contribuye a la distinción del significado. Tenemos unos ejemplos que van a hacer ustedes el ejercicio con el diccionario, que es partir, ¿sí? Tenemos dos verbos acá, partir de irse y partir de cortar, ¿sí? Vino, de venir, del verbo venir, y vino, que es la bebida. Coma, que es el signo ortográfico, la coma, y cuando está en masculino, el coma es el estado patológico de una persona enferma, ¿sí? Eso vamos a volver a tocar en sustantivos que cambian de significado al cambiar de género. Banco, banco en donde depositamos el dinero o hacemos préstamos, y banco de plaza, ¿sí? En donde podemos sentar. Se escriben, estas palabras se escriben de la misma manera, con las mismas letras, y tienen el mismo sonido, ¿sí? La misma fonética. Lo importante es hacer en 2 columnas el significado de cada palabra, ¿sí? Y tratar de recordar para poder aplicar. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende? Por mi parte todo claro. Genial. ¿Se entiende bien, profe? Me alegro entonces. Ok, continuamos. Y acá tenemos la paronimia, dicho de una palabra que tiene relación o semejanza con otra, sea por su etimología o solamente por su forma o por su sonido, ¿sí? Estas son palabras similares, pero no son iguales, ni en la pronunciación, ni en la escritura, ni en el significado, ¿sí? Pero cuando solamente escuchamos de oído, conocemos estas palabras, entonces podemos confundirnos, escribir mal o comprender mal el significado de estas palabras. Por eso también es relevante hacer un paralelismo de las paronimias, ¿sí? Como ejemplo tenemos acá vendado y vendido, células, cédula, sexual, sensual, aprender, aprender, ¿sí? Así que es importante hacer una lista para poder saber cómo se escribe correctamente y cuál es su significado. Y para hacer un resumen gráfico de la homonimia y la paronimia, les presento este recuadro. Las palabras homógrafas son palabras que tienen igual escritura, pero diferentes significados. Por ejemplo, alce, que es el mamífero, el animal, y alce del verbo alzar, ¿sí? Alce que está conjugado en el modo subjuntivo. Las palabras homófonas, palabras que tienen igual sonido, pero diferente escritura y significado. Grave del verbo grabar, cuando estamos grabando un video, por ejemplo, y grave el que está mal, ¿sí? Que está en estado grave, se encuentra en estado grave. Esa palabra se escribe con B corta. El verbo grabar, que es para grabar un video o grabar tu nombre en una guampa o en un árbol, se escribe con B larga. Palabras que tienen la paronimia son palabras que tienen parecida escritura y por ende una pronunciación similar, pero con diferentes significados. Por ejemplo, beodo, borracho, viudo, es el que se quedó sin cónyuge, que falleció, una de las parejas, ¿verdad? Bueno, si no tienen preguntas, entonces pasamos a los ejercicios para que ustedes vean más o menos cómo se presentaría unas actividades como estas, porque ustedes saben que no se presentan como palabras sueltas, siempre se va a presentar dentro de enunciados o dentro del texto, ¿sí? Así que vamos a practicar eso para que ustedes puedan tomar conciencia de cuán específico tiene que ser
el saber de todas estas normativas, ¿sí? Acá dice el ejercicio 1. Elige la opción que contenga las palabras que completan las oraciones. Dice, has de entender nuestra realidad. Acá la palabra que vamos a tener en cuenta son las que están resaltadas en amarillo. Tenemos que mirar y saber si se escribe correctamente, ¿sí? Has de atender nuestra realidad. No has realizado la tarea que te encomendé. De haber entendido lo que solicitabas, lo habría hecho. Nosotros no sabemos si estas palabras están bien escritas. Puede aparecer actividades como estas, o puede aparecer directamente una línea de punto o una línea seguida, y ustedes tienen que completar la oración con una de las opciones, ¿sí? Entonces vamos a ver si la opción A dice que se completan estas oraciones con as, con s, as con z y haber, con h, del verbo haber, ¿sí? La siguiente opción dice as sin h, que hace referencia al manojo de cartas, al grupo de cartas, o también se usa como un as de posibilidades. As con h y s, a ver en dos palabras, que es de vamos a ver, que es del verbo ver, ¿sí? La siguiente opción es as con s. La siguiente palabra as con s también y a ver. La última opción es as con s, as con z y haber en dos palabras, que hace referencia al verbo ver y no al verbo haber, ¿sí? A ver si se animan ustedes a encontrar una opción, encontrar la opción correcta, ¿sí? No cualquier opción, tiene que ser la correcta para que puedan ustedes ir acumulando los puntos. Pueden lanzar opciones, ¿sí? Lo máximo que les puedo decir es que no es la opción correcta, ¿sí? Así que traten de arriesgarse. Pueden ir desechando también las opciones. Muchas veces en el examen, sobre todo con los nervios, parece que todas las opciones son muy parecidas, ¿sí? Y no sabemos con cuál quedar. En ese caso, lo que yo les recomiendo es que vayan desechando, que vayan descartando las opciones. Por ejemplo, tal vez les pueda confundir esta primera as, porque no está seguido de un participio, porque cuando el auxiliar haber se conjuga en dos modos en el tiempo compuesto, siempre se escribe con un participio, ¿verdad? Has venido, has ido, has hecho, has traído. En ese caso, siempre has va a ser con H y con S, ¿sí? El verbo haber se conjuga en segunda persona. Tú has hecho, tú has venido, tú has traído. Se conjuga en la segunda persona con H y con S, ¿sí? Esa normativa tienes que tratar de recordar. Pero en este caso no está seguido de un participio y eso muchas veces crea una confusión. Entonces, tal vez la primera opción no ayude tanto, pero vamos a esta segunda opción. Acá tenemos el participio. Participios son los verbos no personales, ¿sí? Son las formas no personales del verbo, que se usa muchas veces como un adjetivo o que se usa en la conjugación de los tiempos compuestos con el auxiliar haber. Los participios regulares siempre van a terminar en ado, ido. Y los participios irregulares en 2-8. Sí, eso ya me imagino que se acuerdan porque se estudia
en la secundaria y en la primaria también. Bueno, acá tenemos el participio. Entonces sabemos que has conjugado en segunda persona se escribe con H y con S. ¿Sí? Entonces, la segunda opción tiene que ser con H y con S. Por lo tanto, esta opción ya descartamos. ¿Sí? Porque acá está con Z. El verbo con H y con Z es del verbo hacer conjugado en el tiempo, en el modo imperativo. Haz tú ese trabajo. ¿Sí? No es del verbo haber. Bueno, entonces esta primera opción ya descartamos porque no coincide. Haz, tenemos que recordar, haz sin H. Se usa mucho en los juegos de las cartas, un haz de carta, cuando se tiene un manojo, un montón de cartas, o también se usa en el sentido connotativo para hacer referencia a una haz de posibilidades, haz de oportunidades, cuando se quiere expresar un montón de posibilidades o muchas oportunidades, ¿sí? Este no es porque acá no estamos hablando de eso, ni de las cartas, ni de oportunidades, posibilidades. Entonces, este también descartamos. Nos queda solamente dos opciones, ¿sí? En el caso de que no llegan a identificar, por lo menos en Tatetí ya tienen 50% de acertar lo correcto, ¿sí? Pero podemos seguir analizando para no llegar a ser Tatetí. Y dice acá, de haber entendido lo que solicitabas, ¿sí? Acá tenemos el auxiliar haber con un participio regular terminado en AO, ¿sí? En ese caso es el verbo haber y no vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces este tampoco es. Entonces por descartes ustedes pueden llegar a la respuesta correcta. Y si se acuerdan bien de todas las normativas, entonces directamente pueden apuntar a la respuesta correcta, ¿sí? Acá está la explicación para que ustedes puedan fijar eso. Haz con H y con S es la conjugación del auxiliar haber. Puede acompañar a la preposición de y al participio, ¿sí? Nosotros ya sabíamos que puede acompañar al participio por la conjugación de los tiempos compuestos, ¿sí? Pero ahora esta normativa también vamos a agregar para que ustedes puedan tener el conocimiento y en el momento de elegir una opción puedan tener de qué tomarse, de qué agarrarse, ¿sí? Entonces, haz cuando está con una preposición de también se va a escribir con H y con S porque es del verbo haber, ¿sí? Has de decir la verdad, has olvidado la llave, ¿sí? Acá está haber con el participio de y acá está haber con el, perdón, acá está haber con la preposición de y acá está haber con el participio, ¿sí? Has, cuando es con Z, H y Z, es la conjugación del verbo hacer en el modo imperativo. Haz lo que quieras. Haz el bien sin mirar a quién. Haz tú esa tarea. Haz tú ese trabajo. Y también tenemos haz cuando es sustantivo y haz cuando hacemos referencia a las cartas. Entonces, esta palabra, ustedes van a buscar el significado en el diccionario y esta palabra también, ¿sí? Para tener todas las posibilidades de estas homonimias, ¿sí? Porque se pronuncia de la misma manera, pero se escribe diferente. Dentro de la homonimia corresponde a los homófonos, ¿sí? A las palabras homófonas. Se escucha de la misma manera, tiene el mismo sonido, pero difiere en la escritura y en la significación, ¿sí? Así que les dejo tarea para que puedan hacer una columna. Haz del verbo haber, ¿sí? Haz del verbo hacer. Van a buscar haz cuando es sustantivo, que significa, y van a buscar haz para saber el significado cuando se usa con las cartas o las posibilidades, ¿sí? Así que tiene 4 haz.
para trabajar y agregar en esa lista de homófonos. Seguimos. Tenemos ahora la consigna número 2. Elige la opción que contenga las palabras que completan las oraciones, ¿sí? Acá ya tenemos solamente línea continua, no tenemos propuesta, sino que tenemos que revisar solamente las opciones. Dice, todo lo que había dicho, el de que hablemos no significa que ya no somos amigos, su compañero lo ignoró. Tenemos la opción A. Desechó con H intermedia, echó sin H, hasta sin H. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, desechó todo lo que había dicho. El hecho de que hablemos no significa que ya no somos amigos. Hasta su compañero lo ignoró. ¿Qué dicen ustedes de la opción A? ¿Qué palabra les da la pista que está bien o que está mal? A ver, piensen un poquito. Porque En la opción C sería hasta su compañero lo ignoró y hasta ahí está sin H. En la primera opción. En la primera... ¿Se entiende, profe? No Hasta entendí. en la A, Nosotros tenemos que elegir así. sí. Sí, Y ahí la serie hasta elegimos. sin H. Acá hasta está sin H en la opción Sí. A. ¿Es correcta o incorrecta esta opción? Incorrecto. Incorrecta. Entonces la A ya desechamos. La C también desechamos porque hasta tiene que estar con H. De eso vos estás seguro. Muy bien. Lo importante es encontrar por lo menos una palabra que ustedes saben bien cómo se escribe. Entonces, tomen eso como pista para ir descartando. Está súper bien y ahora descartamos ya la opción A y C. Solamente nos queda B y D. ¿Cuál sería entre esas dos opciones la correcta? Acá la única diferencia es que desechó, en la opción B tenemos sin H intermedia y en la opción D tenemos con H intermedia. Así se escribe el verbo desechar. La primera oración dice, desechó todo lo que había dicho, desechó. La opción B sería la correcta. Desechó. Excelente, excelente, Belén. Excelente. Y ahora por por encontrar los errores muy evidentes y Belén por encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Así que tienen dos caminos para llegar a la respuesta correcta. Hagan también de estas palabras la lista de paralelismo, porque son homófonas, son palabras homófonas. Se escribe de la misma manera, pero tiene diferentes escrituras y diferentes significados. Hecho es del verbo yo hecho, de echar, ¿sí? Eso es sin H. Y hecho, del verbo del participio hecho, participio irregular, es con H, ¿sí? Hasta, que es un... acá tenemos una palabra, es una preposición, ¿sí? A, hasta, de, desde, con, contra, por, para, sin. Son preposiciones. La preposición hasta se escribe con H. Pero hasta, el hasta del buey, por ejemplo, eso se escribe sin H. Pero está registrada la palabra, existe esa palabra, ¿sí? Solo que tienen diferentes significados. Entonces, a eso, estas palabras también incluyan en su paralelismo, por favor. Siguiente actividad. Actividad 3.
Elige la letra que contiene las oraciones con todas las palabras escritas correctamente. ¿Sí? La opción A dice, si vienes mañana, te diré qué has de hacer. ¿Sí? Has de hacer. Nosotros ya estudiamos acá que has más una preposición de es del verbo haber. El verbo haber se conjuga, al conjugarse, la terminación es ser, S y no Z. ¿Sí? El verbo hacer lo que va a tener terminación Z en la conjugación del modo imperativo. Así que esa normativa traten de anotar, porque si no anotan no se van a recordar. Y las normativas sirven para generalizar el conocimiento. ¿Sí? Nosotros podemos estudiar estas oraciones, podemos memorizar también estas oraciones, pero solamente vamos a saber en esta oración en particular que está bien o que está mal. Pero si recordamos la normativa, eso nos va a ayudar a generalizar nuestro conocimiento y aplicar en cualquier contexto. ¿Sí? Esa es la ventaja de saber las normativas. Así que traten de anotar porque entre tantas cosas que tienen para estudiar, no van a poder retener todo en la cabeza. Entonces vayan anotando, haciendo sus esquemas, su lista, vayan buscando el significado de las palabras. Así tengan su cuaderno de castellano, su ficha, su agenda. Entonces eso les va a servir para ir repasando y fijando estos temas. ¿Sí? Bueno, has de hacer. Ya sabemos que este es del verbo haber. Entonces, esta oración está bien escrita. El gobierno ha puesto tasas especiales a las importaciones. ¿Sí? Acá tenemos a y está al lado un participio irregular. ¿Sí? Acuérdense que los participios no solamente terminan ado, ido, sino también pueden ser participios irregulares y pueden terminar en toso, cho. ¿Sí? Por ejemplo, yo había impreso la hoja, aunque ahora también ya se admite, yo había imprimido, se puede usar el participio regular e irregular. ¿Sí? Yo había venido o ha hecho, ha puesto, ha vuelto, ha cantado, ha bailado, ha ido, ¿sí? Siempre que esté con participio. Entonces, la A tiene que estar con H porque es del verbo haber, conjugado en los tiempos compuestos, sea en modo indicativo o modo subjuntivo, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos el uso del verbo haber, por lo menos es correcta. También tienen que mirar las otras palabras, porque acá tenemos otra palabra homófona, tasas. ¿Sí? Cuando se habla de tasas, de interés, tasa de porcentaje, tasa bruta, tasa neta, es con S. ¿Sí? Y cuando hablamos de la tasa para tomar nuestro TT, ese es con Z. ¿Sí? Así que anoten esa palabra también dentro de la lista de homófonos. Acá está bien porque se habla de tasas especiales a las importaciones. Está haciendo referencia a una tasa de impuesto. ¿Sí? Es un as de nervio. Un as de nervios. Por eso no quiero hablar con él ahora. Siguiente opción dice, has de aprender las lecciones que te da la vida. ¿Sí? Acá es has más de, que es la preposición. Este tiene que ser has del verbo haber y has del verbo haber es con H y con S. ¿Sí? Así que la opción D es incorrecta. Opción E, se olvidó de asar la carne para la fiesta. ¿Sí? Hay también la palabra azar, ¿sí? Que sucede al azar, que es con Z, ¿sí? Entonces, tenemos otra palabra homófona ahí, que tienen diferentes significados. Bueno, vamos a intentar encontrar la opción correcta.
A ver, ¿quién se anima? Pueden identificar por lo menos una oración que ustedes saben bien que está bien escrita, ¿sí? Entonces, esa oración nos puede servir de señuelo para encontrar la opción correcta. O una oración en donde es muy evidente el error. Por ejemplo, el caso de la B. La opción de has de aprender. Este tiene que ser con S. Sabemos bien que la oración de es incorrecta. Entonces buscamos todas las opciones que tiene D y le ponemos ya luego un rojo para descartar. Este no es, ¿sí? Y ahí ya disminuimos la probabilidad de encontrar o aumentamos la probabilidad de encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Porque disminuimos las opciones. Tenemos ahora ABE, ABC, BCE. Y buscamos entre eso. Vamos a ver. Acá no hay A. Vamos a ver la opción A. Dijimos que está bien porque dice has de hacer. Es del verbo haber. Así que opciones que no tenga A, descartamos también. ¿Sí? Quedan solamente dos opciones. ¿Con cuál se queda? Tienen algunas respuestas, ¿sí? Lo máximo que vamos a hacer es cometer el error, ¿sí? Que nos va a servir ahora para aprender. Profe, en la opción C, la palabra as no debería ir con Z, refiriéndose a un, o sea, yo entiendo que como dice, es un as de nervios, se refiere a un conjunto, o sea, como un, no sé, humano, como el del, como por ejemplo de las cartas, el as no iba con Z, o me equivoco. As de manojo de las barajas. Exactamente. Sí, ese es con S. A ver un poco, ¿en dónde estamos? As de nervio. Sí. Este en realidad está bien, pero ahora le vamos a cambiar a Z, porque tengo otra como opción correcta, ¿sí? Habré corregido, mostrando, a veces corrijo todo y ahí me cambia todas mis opciones. El as de baraja y tiene un as bajo la manga, por ejemplo, es as, A-S, ¿sí? AZ va a ser siempre con H. H-A-Z, que es el verbo hacer, ¿sí? Bueno, y aclarando esta Gracias, profe. situación, no hay de qué. Aclarando entonces ese caso, acá ya tienen la opción, que es la opción A, ¿sí? Esta expresión es correcta. La B, apuesto, es correcta. Y la E, azar, es correcta, ¿sí? ¿Cuáles son las incorrectas acá? Acá, as de nervios, vamos a poner en rojo para codificar. Y as, que en realidad acá tiene que ser con S, ¿sí? Estos son los errores, por eso descartamos todas estas opciones y nos quedamos con la opción A, ¿sí? Acá tienen que ser sumamente meticulosas ustedes para poder identificar los errores. Leer y volver a leer y traten de ubicar las palabras que presentan dificultades. Ya ven que el verbo haber presenta muchas dificultades, ¿sí? También con la frase perifrástica haber. Vamos a ver esa situación, ¿sí? Acá les voy a escribir, les voy a borrar para que no me confundan en la próxima. Vamos a ver, es lo que veremos. Porque nosotros en Paraguay, nuestro castellano, no conjugamos en el tiempo futuro. Y siempre estamos formando frases que le llamamos frases perifrásticas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer, vamos a decir, siempre estamos diciendo en vez de conjugar en el futuro, ¿sí? Vamos a ver es igual a veremos, ¿sí? Y acá tenemos a ver
que funciona como un homófono, una palabra homófona con el auxiliar haber, cuando haber significa hay, ¿sí? Va a haber descuento en la tienda. ¿Hay descuento? Entonces, cuando haber significa hay, va a ser siempre con H y con B larga, porque es el auxiliar haber, ¿sí? Y cuando vamos a ver, significa de ver, de visión, del verbo ver, entonces va a ser en dos palabras y con B corta, ¿sí? Cositas así. Me gustaría que vayan anotando para poder identificar. Actividad 4. Marca la letra con el grupo de oraciones con todas las palabras escritas correctamente, ¿sí? Cuando es así, muy general la consigna, porque acá no dice si esa palabra escrita es acentuación, si es uso de letras, si es paronimia, homonimia. Entonces traten ustedes de identificar estas palabras, las palabras de la lista de palabras que ustedes tienen de homófona, lista de palabras que tienen de homógrafas, ¿sí? de paronimias, para que puedan ustedes enfocarse a qué error lo que se refiere, ¿sí? Acá tenemos una homonimia, que es homófona, ¿sí? Revela y revela, ¿sí? Tenemos dos palabras que tienen una sola diferencia de letra en la escritura y suena de la misma manera. Dice, esa joven se revela constantemente contra la autoridad de su padre. Esta palabra, este verbo, es del verbo revelar, de rebelión, ¿sí? Que es rebelde. Rebelde con causa o rebelde sin causa, ¿sí? Ese verbo se va a escribir con B larga, ¿sí? Pero si vamos a revelar una fotografía o vamos a revelar, vamos a mostrar un cuadro, una obra de arte, entonces se escribe con B corta porque vamos a mostrar, ¿sí? Se revela un secreto, se revela la obra de arte del museo. Cuando se va a mostrar, se revela la fotografía que anteriormente estaba en una cinta, por ejemplo, cuando se sacaba fotografía con el rollo, y después se muestra, ¿sí? Entonces, cuando es revelar, de rebelión, de rebelde, es con velar. Cuando es revelar, de mostrar, de sacar a la luz algo que estaba oculto, entonces va a ser con B corta. Anoten también esa palabra entre los homófonos. Entonces, dicho esto, ya saben que la opción A es incorrecta. Deberíamos clasificar la basura antes de botarla. Acá no hay ninguna dificultad. Nosotros sabemos que deberíamos escribir así, clasificar basura también. Acá está la palabra que presenta dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su homófono. Botar, de tirar, y votar, de sufragar, de seleccionar la preferencia entre algunos candidatos, ¿sí? Votar, de sufragio, de elegir un candidato, de mi preferencia es con B corta. Ustedes saben bien eso. Entonces, ahora van a agregar en esa lista votar con B larga, que es tirar, ¿sí? Con eso dicho esto, les cuento ya que esta opción es correcta, porque acá se trata de no sufragar, sino que tirar la basura. El contexto va a determinar estos significados. Muchas vidas fueron cegadas en el devastador incendio, ¿sí? Cegadas. Esta es la palabra. Tal vez esta también les confunda, pero este no tiene su homónimo ni su homófono. Esta es la que tiene, ¿sí? Cegada, en este caso tiene que ser cegada, del verbo cegar, que es con S. Opción D, el embalaje del electrodoméstico estaba dañado.
hay que fijarse cómo se tiene que escribir esta palabra, porque es la única que podría llegar a confundir un poco, porque el electrodoméstico, sabemos, estaba dañado también. Ya no me aflijo ante las adversidades. ¿Sí? Acá la única palabra que podría prestar, sí, adversidades también puede ser por el uso de B corta. Y acá uso de J y G. Cuando ya les di tres pistas. A es incorrecta. B es correcta. Aclarando esa situación, ¿cuál sería la opción correcta? Ya sabemos que A es incorrecta, entonces podemos eliminar ya de nuestras opciones estas. ¿Sí? Ya vamos a descartar. Y nos quedan tres opciones. B sabemos que es correcta, entonces la opción que no tenga B es también incorrecta. ¿Sí? Si hacen estos descartes, generalmente les va a quedar dos opciones a elegir. ¿Sí? Y ahí ya va a prevalecer el conocimiento específico de la normativa, de los significados de las palabras, y un porcentaje que no podemos dejar un porcentaje mínimo al azar, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de asegurar, de fijar estos conocimientos específicos para poder identificar con certeza, o por lo menos con un grado de certeza, la opción correcta, ¿sí? No dejen en manos del azar, porque eso les puede jugar una mala pasada. Bueno, entre la opción B y C, ¿cuál es la correcta? A ver, lancen para poder avanzar. Tenemos otro tema también que desarrollar hoy. Tienen dos opciones nomás. ¿Es B o C? ¿Qué dicen? La C, profesor. La C. Vamos a ver un poco. B dijimos que es correcta porque botarla acá se trata de botar, de tirar, y eso se escribe con el arma. Muy bien. D, el embalaje del electrodoméstico estaba dañado. Sí, el embalaje está bien. Se escribe M ante la B larga. Se escribe con J. Generalmente las palabras terminadas en AG se escribe con J. ¿Sí? Herraje, embalaje, almacenaje. ¿Sí? Eso está todo en las normativas del uso de las letras. Es correcta. Entonces, la opción C es la correcta. Le voy a poner en verde para unificar nuestro código. ¿Sí? Acá también les voy a poner en verde. Rojo es incorrecto. Amarillo es para que ustedes detengan ahí la atención, porque muchas veces le presentamos a los alumnos que busquen errores y no saben en qué centrarse. ¿Sí? Entonces, por eso es importante enfocarse, dependiendo de las consignas. En algunos casos en las consignas se aclara muy bien que es una concordancia. ¿Sí? Dice, por ejemplo, la oración que presenta la concordancia correcta. Entonces, al decir esa palabra concordancia, ustedes tienen que buscar concordancia entre sustantivo adjetivo o concordancia entre sujeto verbo. Ya van a saber en qué palabras se van a concentrar. ¿Sí? Y en este caso que no dice nada, claro, solamente muy general, vamos a recurrir al uso de las letras. Al uso de las letras, y dentro del uso de las letras ustedes tienen las homonimias y las paronimias. ¿Sí? La acentuación, generalmente se dice la acentuación. ¿Sí? La oración que aplica correctamente la acentuación generalmente aparece en la consigna. Entonces ahí ya tienen que ustedes recordar cada una de las normativas de la acentuación para poder identificar la opción correcta. Bueno, última lámina de ejercicio. Marca la letra con el grupo de oraciones con todas las palabras escritas correctamente.
tengo una excelente comunicación con mi cónyuge, me dice, ¿sí? Cónyuge es una palabra que escuchamos muchísimo en el lenguaje coloquial y nuestra cabeza registra de esa manera, ¿sí? Y cuando escuchamos cónyuge, parece que se pronuncia mal, ¿verdad? De tan acostumbrados que estamos. Recuerden que cónyuge es sin el dígrafo, GU, ¿sí? Porque tienen sonidos fuertes de la G. Cónyuge es la palabra correcta. Así que esta palabra es incorrecta. Vamos a marcar en rojo. Ya vamos a descartar. No vayan muy rápido acá, ¿sí? Lean bien cada una de las oraciones y traten de identificar cuáles son las palabras que presentan dificultades, porque ahí es lo que se van a centrar. La policía tuvo que aprender a los delincuentes con violencia, ¿sí? Una palabra, una paronimia es aprender y aprender, ¿sí? Aprender es de aprendizaje. Cuando aprendemos una nueva lección, un nuevo tema, etc. Con esa palabra no hay problema, porque se usa muchísimo. Aprender con H intermedia, tiene doble E. Esa palabra significa, acá le puse un comentario para poder explicar. Es equivalente a tomar, a agarrar o a detener, ¿sí? Y se debe de escribir con H intermedia y lleva dos E. En este contexto, está diciéndonos que la policía tomó, detuvo o le agarró a un delincuente, entonces esta palabra está mal escrita, en este contexto no corresponde, ¿sí? Es mal escrita en el sentido de que no tiene el significado que tiene que tener. Se escribe bien como aprender, pero no como aprender. En el contexto nosotros nos damos cuenta que se debería de escribir de esta manera, ¿sí? A, B, entonces son opciones incorrectas. Es importante conservar y transmitir a los más jóvenes nuestro acervo cultural. Se dan cuenta que es tan importante saber específicamente el significado de estas palabras. Así que van a buscar en el diccionario, en la página que les mostré, y van a anotar en dos columnas, ¿sí? Las dos formas de escritura, acervo con B corta, acervo con B larga, ¿sí? Y escriben al lado qué significa, para ir repasando y para ir fijando eso, porque en el examen no van a poder usar el diccionario. Imagínense, una B corta y una B larga les puede hacer perder 2 puntos. Así que, al buscar el significado, ustedes pueden buscar ahora en su teléfono o tienen la compu ahí, busquen y van a darse cuenta, ¿sí? Estas actividades, en las prácticas, ustedes van a hacer con diccionario, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a recordar, a fijar, ¿sí? Su vasto vocabulario indignó a la mujer. Tenemos acá una palabra, homófona. Voy a poner en amarillo para que se centren ahí. Acá tenemos dos palabras homófonas. Vasto con B corta y vasto con B larga, ¿sí? Que tienen que saber el significado de esta palabra para saber si se está usando correctamente en este contexto. Anduvo errando toda la noche sin poder hallar el consuelo que necesitaba. ¿Sí? Ya tenemos dos palabras que presentan dificultades porque tienen sus homófonos. Errando y hallar. ¿Sí? Así que busquen estas palabras ahora. ¿Sí? Lo que tengan a mano para consultar y ahí se van a dar cuenta cuál es la opción. Aquí ya marqué la opción, ¿verdad? A ver qué me dicen.
Ya está marcado, profe, pero es la correcta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro entonces. Acá al final les puse otra vez el enlace es para descargar el manual de ortografía de la RAE para poder profundizar y para poder tener como material de consulta. Igual nomás descarguen, igual nomás tengan a mano. Si no le da el tiempo ahora, en este tiempo para el ingreso, les va a servir de manual de consulta, porque siempre vamos a estar empleando la lengua en el ejercicio de ahora como estudiante y después como profesional. Ustedes tienen que tener a mano manuales de lengua para poder mejorar el uso. ¿Sí? ¿Hay preguntas sobre este tema? Homonimia, paronimia, uso de letras, antes de pasar al otro tema. Tenemos otro tema más. Creo que quedó claro, ¿verdad? Sí que tienen que volver a estudiar, ¿sí? Y tienen que hacer su lista de palabras, tienen que hacer su esquema, tienen que hacer su resumen, ¿sí? Bueno, vamos a ver el otro tema. Vamos a pasar ya al tópico 3. Antes les vuelvo a decir que uso de letras van a leer ustedes y uso de las mayúsculas también queda a cargo de ustedes, autogestión. Y pasamos a ver un poco, este ya es el tópico 2.3. Seguimos en la unidad 2. 2.3, que es nivel morfosintáctico. Vamos a iniciar por lo menos porque este es bastante extenso. Vamos a dar la primera parte. El nivel morfosintáctico de la lengua. ¿Sí? Morfo proviene de formas. Voy a mostrar esta definición. Voy a agregar acá. Para que puedan saber, ¿sí? Morfosintaxis es una palabra compuesta, ¿sí? Voy a checar esto. A ver. Que no me tape video. Bueno, morfosintaxis es una palabra compuesta que está conformado por morfo, el acortamiento de morfología, y sintaxis, sintaxis. Vamos a ver a qué hace referencia cada una de estas palabras. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Sí? Estudia su forma. Morfo es forma. ¿Sí? Estudia las formas de las palabras para saber si es un adjetivo o un sustantivo, para saber si es plural o singular, para saber si es femenino o masculino. ¿Sí? Todo eso depende de la forma de la palabra. Las variantes que estas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan, ¿sí? Por ejemplo, un sustantivo masculino terminado en O, alumno, va a variar cuando convertimos en femenino, alumna. Varía la terminación, ¿sí? Entonces, esa estructura interna de las palabras es la que se estudia dentro de la morfología. Y la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras.
y los grupos de palabras, las diversas relaciones que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones, ¿sí? La sintaxis es entonces cómo se unen, ¿sí? Cómo se unen las palabras dentro de una enunciado. Nosotros sabemos que en el lenguaje no usamos palabras sueltas. Todas las palabras se relacionan entre sí y hay una normativa de cómo unir esas palabras para que sean realmente correctas en nuestra expresión y en la escritura también. Bueno, entonces, morfosintaxis, vamos a estudiar las formas de la palabra y cómo se unen esas palabras en un enunciado, en un párrafo, en un texto. Vamos a recordar que los tipos de palabras, las categorías gramaticales de las palabras en la lengua española son 9. Tenemos sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, adverbio, artículo, preposición, conjunción e interjección. Estas son las clases de palabras o tipos de palabras, ¿sí? Las categorías gramaticales. Así que hoy vamos a iniciar con el sustantivo y luego en las clases siguientes vamos a ir profundizando. Ese tema se trata en la gramática de la Real Academia Española. También van a encontrar muy bien en el libro de Macedonia, si por ahí tienen o alguien les puede prestar. Yo uso la 5ª edición, no sé si hay nueva edición, esa era la última, hasta hace unos añitos, ¿sí? No sé si llegó a sacar otra edición, ¿sí? Les va a servir para poder profundizar esta parte. Entonces empezamos con sustantivo. Ustedes ya saben la definición del sustantivo, que sirve para nombrar persona, animal, cosas, ideas, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Y vamos a ver la clasificación, ¿sí? El sustantivo se clasifica por su significación, puede ser comunes o apelativos. Esos comunes y apelativos se vuelve a clasificar en concreto, abstracto, contables, no contables, ¿sí? Concretos se pueden volver a clasificar en individuales y colectivos. Concretos son todos aquellos sustantivos perceptibles por los sentidos. Se puede ver, oler, tocar, sentir, ¿sí? Es concreto, es materia. Y abstracta, sustantivos abstractos, son los que hacen referencia a la cualidad o a la acción y no son perceptibles por los sentidos, ¿sí? Eso creo que se enseña muchísimo en la primaria y en la secundaria, así que en cuanto a definición ustedes ya saben. Bueno, concretos entonces individuales, que pueden ser por ejemplo soldado, pez, cerdo, perro, y los colectivos, que hacen referencia al conjunto de esos sustantivos de la misma serie, de la misma categoría, ¿sí? Por ejemplo, conjunto de soldado es ejército, conjunto de peces es cardumen, conjunto de perro es cauría, conjunto de mulas o animales de carga es recua, y así vamos clasificando. Después tenemos sustantivos comunes, contables y no contables, ¿sí? Contables son los que se pueden numerar, ¿sí? Nosotros acá en nuestro grupo estamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Nosotros podemos contar, podemos cuantificar, podemos saber la cantidad de alumnos, podemos saber cuántos están probando psicología, cuántos alumnos están probando periodismo, son sustantivos contables, ¿sí? Cuántas salas tiene la facultad, cuántos pupitres hay dentro de cada sala, ¿sí? Todo eso podemos nosotros cuantificar. Pero hay sustantivos que son también concretos, que son comunes, pero que no se pueden cuantificar, ¿sí? Por eso se lo clasifica como no contable. Por ejemplo, el aire que respiramos, las aguas del río, del mar, del océano, las arenas del desierto, las estrellas del firmamento. No podemos, la cantidad de cabello que tenemos, no podemos cuantificar, ¿sí? Entonces se lo clasifica
directamente como no contables. El costal de harina también entra dentro de esta clasificación. Después, por su significación, también tenemos los sustantivos propios, que nombran, que especifican a una persona, a un lugar o en forma particular, ¿sí? Por ejemplo, se vuelve a dividir en toponímicos, que son los lugares para denominar el nombre de un país. Por ejemplo, yo puedo decir país, puede ser cualquier país porque es un sustantivo común, es un sustantivo genérico, pero sin embargo digo Paraguay, es un sustantivo propio que me especifica dentro de todos los países qué país, ¿sí? Entonces, el sustantivo propio especifica de su grupo, ¿sí? Acá tenemos Concepción como ejemplo. Pueden ser nombre de países, nombre de departamentos, nombre de distritos, nombre de barrios. Corresponde a toponímicos o geográficos, que hace referencia al lugar. Patronímicos, que son los apellidos, que siempre se va a escribir con inicial mayúscula, ¿sí? Recuerden siempre esas normativas de los sustantivos propios, ¿sí? Antroponímicos, que son los nombres de personas. Después tenemos la clasificación por su origen. Pueden ser primitivos, pan, aldea, de derivados, panecillo, aldeana, que se derivan de estas palabras primitivas. Por su estructura pueden ser simple, compuesto, parasintético. Sustantivos simples son aquellos que dentro de su raíz, su lexema tiene una sola raíz, se refiere a una sola palabra, ¿sí? Y los compuestos tienen más de una raíz, pueden ser 2 o 3 raíces o 2 o 3 lexemas, ¿sí? Por ejemplo, en sustantivo simple tenemos valle, agua, y agua podemos nosotros convertir en un sustantivo compuesto, ¿sí? Agua marina, agua ras. Acá tenemos otro ejemplo de sustantivos compuestos, cortaplumas. Los sustantivos compuestos pueden estar formados por un verbo y más un sustantivo. Por ejemplo, boca calle, corta uñas, abre latas, ¿sí? Está compuesto por verbo más sustantivo. No necesariamente tiene que ser dos sustantivos. Puede ser todo verbo también. Por ejemplo, corre, ve y dile. Es un sustantivo compuesto. Corre, de correr, de ir, dile, de decir. ¿Sí? Que usamos para hacer referencia a esas personas que no pueden guardar ninguna información, ningún secreto. ¿Sí? Corre, ve y dile. También, entonces, eso hay que tener en cuenta. Los parasintéticos son los que están conformados por una raíz, por un lexema y por los afijos. Estos afijos son morfemas que por sí mismos no tienen significado propio, pero que al unirse con una palabra le suma una significación. Pueden ser prefijos, pueden ser sufijos. Por ejemplo, tenemos acá el sustantivo desalmado. Acá la única palabra, la única raíz es alma, ¿sí? Alma es la raíz. Des es un prefijo y do es un sufijo. Y le suma una significación, ¿sí? Desalmado o desalmada es una persona malvada, que no tiene alma, que no tiene sensibilidad, ¿verdad? Entonces, es diferente el significado que le suma a estos morfemas de diferencia a su significado original, siendo palabras simples. Poblado viene de poblar, ¿sí? Del verbo poblar, des, que es un prefijo de negación, y do, que es un sufijo, ¿sí? Entonces, al añadirse al lexema a la raíz, le suma una significación. Y acá hay otros esquemas más simples, pero que es lo que ya habíamos visto acá, y pasamos acá. ¿Sí? Esto para poder rememorar con las palabras que corresponden cada una de las definiciones.
Los sustantivos comunes designan personas, animales, cosas y conceptos o ideas que pertenecen a una misma clase, especie o familia, significando su naturaleza, su cualidad o sus características particulares. Ejemplo, gato es un nombre que se aplica a todos los animales que tienen 4 patas, cola, maullo, ¿sí? Pero dentro de su grupo. Si mi gato se llama Lolo, como es el caso del gato de mi hija, entonces Lolo ya va a ser un nombre propio, un sustantivo propio, ¿sí? Porque le va a diferenciar de este grupo de mascotas, ¿sí? Contables designan personas, animales o cosas que se pueden contar numéricamente, se puede cuantificar. La cantidad de caballos que hay en una estancia, la cantidad de alumnos que hay en una facultad, en una clase, en una escuela, las computadoras, los planetas, ¿sí? Porque son cuantificables, por lo menos los descubiertos hasta hoy, ¿verdad? Los no contables designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero que no se pueden enumerar. Se refieren a sustancias, materias que pueden dividirse o aumentar sin dejar de ser lo que son. Aire, agua, dinero, sangre, harina, arena, estrellas, cabello y muchísimos sustantivos. Son no contables, son concretos. Se puede ver, se puede tocar, pero no se puede cuantificar. Individuales designan en singular una entidad o un solo ser, por ejemplo, perro, árbol, alumno, ¿sí? Colectivo designan en singular conjunto de personas o cosas, ¿sí? Acuérdense que los sustantivos colectivos hacen referencia a un conjunto de una serie de sustantivos, pero se escribe en singular, ¿sí? Por ejemplo, conjunto de perro es jauría, conjunto de árbol, arboleda, conjunto de alumno, alumnado, ¿sí? Y hay una lista inmensa en el libro de Macedonia que ustedes pueden profundizar, ¿sí? Acá también les voy a presentar algo. Sustantivos abstractos no designan una realidad material, sino que expresan cualidades, estados o propiedades. No son perceptibles por los sentidos, no se puede ver, oler, tocar. Algunas expresan sensaciones, dolor, hambre, miedo, molestia, angustia, ¿sí? Como amor, desamor, odio, todo eso también son sustantivos abstractos. Concretos se designan seres reales o imaginarios que nos representan como tales. La mayoría son perceptibles por los sentidos o existen en la imaginación. Casa, niña, demonio, unicornio, ¿sí? Existe por lo menos en la imaginación. Por eso se lo considera concreto. Bueno, acá tenemos algunas muestras, cómo se puede convertir de un adjetivo a un sustantivo abstracto, que se usa mucho esta clase de actividades. Dice, escribe los sustantivos abstractos de los siguientes vocablos. La mayoría son adjetivos, ¿sí? Todos son adjetivos. Preciso, su adjetivo, su sustantivo abstracto es precisión. Recio, que siempre esta palabra nunca mis alumnos por lo menos me completan cuando me doy la actividad, ¿sí? Recio, su sustantivo abstracto es resiedumbre. Y con estas palabras que no usamos mucho, con estas palabras que presentan dificultades, es lo que generalmente aparecen con más frecuencia en los exámenes de ingreso. Así que recuerden eso. Recio, resiedumbre, valiente, valentía,
amargo, amargura, grande, grandeza, devoto, devoción, negligente, negligencia, liberar, liberación, adulador, adulación, ridículo, ridiculez, ¿sí? Para tener en cuenta cómo se convierte de un adjetivo a un sustantivo abstracto. Acá están los sustantivos individuales con sus respectivos colectivos. Me gustaría que algunos de ustedes puedan leer, ¿sí? La primera columna y después vemos la segunda columna. ¿Quién se ofrece? Leer la primera columna, ¿no, profe? Sí, ¿Se me escucha bien? sí, se te escucha bien. Gracias, Yara. Vas a leer el sustantivo colectivo con su sustantivo individual, ¿sí? Ok. Rebaño, ok. Rebaño, oveja, piara, cerdo, hemeroteca, periódico, funcionariado, funcionario, jauría, perro, remaje, rama, anecdotario, anécdota, nómina, nombre, vecindario, vecino. Gracias, Yara. Muchas gracias. Si hay algún sustantivo colectivo que no suelen usar o que no sabían, entonces vayan anotando eso en su cuaderno, ¿sí? Siguiente columna. ¿Quién se ofrece? ¿Puedo yo, profe? Sí, claro. Gracias. Bandada, ave, salterío, salmo, muestrario, muestra, cardumen, pez, pinacoteca, pintura, cuadro, mobiliario, mueble, pedregal, piedra, clientela, cliente, madera, madera. Excelente, ¿sí? Este salterío, por ejemplo, no solemos usar prácticamente en nuestro lenguaje cotidiano, así que vayan marcando esto para que después puedan recordar, ¿sí? Pinacoteca también se suelen equivocar bastante. Vamos a agregar también acá archipiélago, son las islas, y vamos a agregar recua, suelen confundirse mucho también, es conjunto de animales de carga como mula, burro, ¿sí? Decimos recua, para que puedan ir fijando un poco estos sustantivos colectivos que se usa poco, ¿sí? Porque no va a salir jauría. Jauría estudiamos desde la primaria. Así que ese sustantivo colectivo no va a salir, sino que siempre va a ser más rebuscado. Y avanzamos. Seguimos con la clasificación de sustantivos. Ay, mi video me tapa gran parte de la lámina. Bueno, ahí ya morí. Bueno, los sustantivos primitivos, esa es la clasificación. Primitivos y derivados corresponde a la clasificación de origen, ¿sí? Por su significación, por su origen, por su estructura. Ya vimos por su significación. Ahora vamos a ver por su origen. Sustantivos primitivos no nacen de otros vocablos del idioma castellano. Son palabras simples y dan origen a toda una familia de palabras. En la escuela dábamos muchas veces familia de palabras, ¿sí? Ahí tenemos la primera palabra, es la primitiva, y de eso se va formando muchas veces un conjunto de palabras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, rosa, ropa, libro, pan, mesa. Estos son sustantivos primitivos, son simples, tienen una sola raíz, tienen un solo lexemo dentro de su estructura. Y los sustantivos derivados son los que se derivan de otro, se derivan del primitivo más antiguo, más simple y primitivo. Por ejemplo,
Del sustantivo primitivo libro, nosotros podemos tener librería, es el lugar en donde se venden los libros, librero, que es el que vende el libro, ¿sí? Se va formando una familia de palabras. Del sustantivo primitivo rosa tenemos rosal. Del sustantivo primitivo pan tenemos pancito, panadería, panadero. De mesa podemos tener mesada. Y acá tenemos, este es un sustantivo de interés que para mí es también un sustantivo para sintético. Recuerda, las palabras derivadas se forman por medio de afijos, ya sean prefijos, sufijos o interfijos. Estos son los morfemas. Los morfemas son las partículas, las palabritas que por sí mismos no tienen significación. Cuando adherimos a una palabra raíz, a un lexema, entonces ahí le suma una significación. Por ejemplo, infra, super, supra, re, emo, y hay un montón de prefijos y sufijos que se pueden añadir a la palabra raíz y le suman una significación. Acá tenemos, por ejemplo, desinterés, librajo, polvareda y un sinfín de ejemplos. Esto también se desarrolla en formación de palabras, que me imagino que tenemos en nuestro programa. Escribe sustantivo derivado a los siguientes sustantivos primitivos. Estos son ejercicios muy simples para practicar. Papel, papelería, papelógrafo también puede ser. Calle, callejón, madera. Podríamos buscar un derivado. Dulce, endulzar. Blanco, blanquecino. Blancuzco también puede ser. Y se va derivando las palabras. Vamos a ver ahora la última clasificación, ¿sí?, del sustantivo. Acá por último tenemos por su estructura. Por su estructura puede ser simple, compuesto, parasintético. Sustantivo simple. Voy a tener que achicar mi lámina. Bueno, voy a tratar de leer, no puedo mover. Sustantivo simple está formado por un solo lexema. El lexema es lo que le llamamos tradicionalmente raíz, ¿sí? Ejemplo, cabeza, papel, muela, cristal y muchísimas otras palabras más. El sustantivo compuesto está constituido por dos o más lexemas. Por ejemplo, rompecabezas, anteayer, tapabocas, bocacalles, corta uñas, corta plumas, abrelatas, lavarropas, microondas, y hay muchísimas palabras compuestas conformadas por dos sustantivos, o puede ser un verbo más sustantivo, puede ser un verbo, una conjunción más sustantivo, que también seguramente vamos a ver otra vez en la formación de palabras, ¿sí? Acá hay justamente, puede haber verbo más sustantivo, por ejemplo, abre latas, abre de abrir, lava ropas, y acá vamos a agregar microondas, cubre camas, corta uñas, quita esmalte, boca calle, tapabocas ya vimos, y hay muchísimas otras palabras, ¿sí?, que cumple con esta constitución: verbo más sustantivo, ¿sí?
Abre de abrir, lava de lavar. Este es lo que no correspondería acá. Entonces, voy a quitar para no confundir. Cubre de cubrir, corta de cortar, quita de quitar. Esta no correspondería acá, corresponde a otra clasificación. También es compuesto por otra clasificación. Determinante más sustantivo. Mediodía, 1000 hombres. Sustantivo más adjetivo. Cara dura, hierba buena. Sintagma verbal o grupo verbal. Hazme reír, vaivén. Y acá entra el corre, ve y dile. ¿Sí? Es lo que le denominamos a las personas que no pueden guardar ningún secreto, ninguna novedad. ¿Sí? Se va corriendo para decir. ¿Sí? Entonces acá tenemos grupos verbales. Y más una conjunción. Esta es una conjunción y que al formar una palabra compuesta se convierte en ilativo. Adjetivo más sustantivo, cortocircuito, buena ventura. Posposición más sustantivo, parasol, se dice también pero acá podríamos poner para rayos. Ahí se va a notar más, ¿sí? Dos adjetivos, agridulce, albirroja, aurinegro, albiceleste. ¿Qué más? De los clubes, ¿se acuerdan? Azul y oro creo que se dice por Luque, ¿verdad? Creo que hay algunas luqueñas por acá. ¿Quién era del Luque? Natalia, ¿sí? Creo que en Luque todos son luqueños, ¿verdad? Azul y oro, ¿cómo se dice, Natalia? El nombre del club. ¿No era azul y oro? No me acuerdo bien. No sé si me escuchan, Natalia. Bueno, entonces vamos a dejar aquí los ejemplos. Albidulce, albirroja, aurinegro, albiceleste. Para verla. Okay. Hay algunas consultas. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí se escucha, profe. Creo que no hay dudas. No hay dudas. Esta parte realmente es sencillito el tema, porque son temas que ya desarrollamos desde la primaria. Eso sí, siempre va a haber palabras que no usamos con frecuencia y por eso puede presentar dificultades, ¿sí? También puede haber excepciones, entonces por eso es importante repasar un poquitito, hacer la retroalimentación y poder fijar estos temas, ¿sí? Ya estamos nosotros en el tópico 2.3 de nuestro programa. Ustedes ya tienen a mano su programa, ¿verdad? Vayan marcando todos los tópicos que estamos desarrollando. ¿Sí? Tenemos 4 unidades. Nosotros estamos en la unidad 2, que es la unidad más extensa, porque en esta unidad desarrollamos toda la morfosintaxis, también la ortografía, que realmente es muy extenso en la lengua española. ¿Sí? Voy a ver un poco si tengo una actividad al respecto. Voy a poder mostrarle otra actividad más. Un ratito.
Ejercicio 4, lengua española. Voy a compartir una actividad que ustedes van a completar. Ahora les comparto. Estoy haciendo modificaciones en el encabezado para adecuar a nuestras circunstancias, ¿sí? Ejercicio 4, este les voy a compartir en el Drive. Veo que ya tienen el enlace, ya se les compartió en el grupo de WhatsApp. Entonces es para que ustedes trabajen, ¿sí? Ejercicio 1, dice, escribe 3 sustantivos propios. Tiene que ser, uno tiene que ser toponímico, que hace referencia al lugar, al lugar geográfico, patronímico, que es apellido, antroponímico, que es este nombre de persona, ¿sí? Actividad 2, marca la letra con el único grupo en el que todos los sustantivos son concretos, ¿sí? Y van a marcar así la serie, ¿sí? Van a marcar la letra acá o pueden subrayar también, ¿sí? Tienen que leer de esta manera, en fila, ¿sí? Porque hay veces que me van redondeando cada sustantivo en diferentes series. Tienen que marcar, tiene que ser o A, o B, o C, o D, ¿sí? Actividad 3. Los sustantivos abstractos, escribe los sustantivos abstractos de los siguientes vocablos. ¿Sí? Esto estuvimos viendo, así que les va a ser fácil. Para practicar les dejo que vuelvan a repetir. Escribe los sustantivos individuales de los siguientes colectivos. ¿Sí? Son sustantivos colectivos y ustedes van a, si no saben, busquen en el diccionario. ¿Sí? Rebaño, sabemos que ya hay conjunto de ovejas. Después van a completar pinacoteca, cardumen, hemeroteca, coro, bandada, piara, pléyade, recua, enjambre, flota, lustro. Después tenemos, este ya es de género del sustantivo, este todavía no van a hacer, porque todavía no llegamos a género, ¿sí? Si por ahí saben, que pueden completar también, ¿sí? Acá hay 2 grupos de ejercicio, entonces. Este ya sería ejercicio 5. Creo que en la otra clase. No le voy a poner más número, pero no confundir, ¿sí? Este archivo les voy a compartir en el Drive con los 2 PPT que estuvimos desarrollando, ¿sí? Uso de letras, homonimia, paronimia, uso mayúscula que queda a cargo de ustedes. Y empezamos la primera parte del nivel morfosintáctico de la lengua. ¿Sí? Empezamos con la primera categoría gramatical que tenemos, que es el sustantivo. ¿Sí? Sustantivo continúa, porque el sustantivo tiene género, tiene número, y ahí tenemos que continuar en la otra clase. ¿Sí? Hay algunas consultas. Ya para ir cerrando. ¿Preguntas? ¿Sí? Vamos a contar. Mi cámara se movió y sale muy borroso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Podemos ir cerrando entonces, si no hay más consultas. Y vamos a estar viéndonos el próximo viernes. ¿Sí? Si todo sale como planeamos. Que descansen y que estudien. ¿Sí?
fin de semana igual se estudia en el cursillo de ingreso. Así que vayan organizando su tiempo, vayan practicando, haciendo las tareas para poder asegurar ese ingreso. ¿Sí? Que pasen bien. Nos veremos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias, que tengas lindo Chao, fin de chao. semana. Gracias igualmente, que pasen bien.